Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Bolívar cuando era niño tuvo un sueño promisor de ser cuando fuera grande el padre libertador. Bolívar cuando era niño tuvo un sueño promisor de ser cuando fuera grande el padre libertador. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria. Pues vamos a hablar de Venezuela y lo hacemos con alguien que precisamente llega de este país, que es nuestro compañero, es periodista de esta casa, es el director y presentador de Mundo Noticias Fin de Semana, Carlos Alonso. Bienvenido a Mundo Noticias. Muchísimas gracias, Mónica, César. Aquí estamos, sí señor, para hablar precisamente de Venezuela. Para hablar de Venezuela, ¿por qué? Bueno, porque de Venezuela tenemos que decir un país pues que viene desarrollando un proceso inédito a nivel mundial y que en estos momentos hay que reconocer y decir también que está en el ojo del huracán por muchas cosas. Vamos a conversar, Mónica, César, con nuestras invitadas especiales, pues que tienen a bien acompañarnos a esta hora, porque queremos saberlo todo. Definitivamente, se acaba de desarrollar en Ginebra, Suiza, la 39ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y hay una delegación importante de venezolanas, en este caso, que están realizando una gira por Europa con una finalidad muy concreta. Y es establecer, explicar, exponer y defender la posición de Venezuela frente al bloqueo internacional. Vamos a darle la bienvenida a María Eugenia Rusián. María Eugenia, representante de la Congregación Jesuita. María Eugenia, gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Gracias al equipo. Ajá. Prestigioso programa. Y nada, vamos al play, claro que sí. También nos acompaña la doctora Pascualina Curcio. Ella es economista, autora de una obra llamada La mano visible del mercado. Doctora Pascualina, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y finalmente la doctora Olga Álvarez, quien es abogada constitucionalista. Ellas pues forman parte de esta delegación que está desarrollando esta gira por Europa. Quisiera comenzar pues preguntándoles inicialmente, César, Mónica, si les parece, sí. Pues, conocer un poco acerca de la finalidad esencial y concreta de por qué esta gira que se está desarrollando en estos momentos por Europa y cuál ha sido ese recibimiento inicialmente en Ginebra y ya en la ciudad de Madrid. Bienvenidas. Sí, nosotros como Organización de Derechos Humanos, Fundalatin, la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social, una de las primeras organizaciones de derechos humanos que ha creado en Venezuela, tenemos estatus consultivo en Naciones Unidas, en el ECOSOC, y tenemos la posibilidad de participar cada vez que hay hay reuniones y sesiones del periodo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Tuvimos la oportunidad ahorita de participar en la 39 sesión y estamos llevando 3 temas importantes. Primero, desmontar el informe que realizó el anterior alto comisionado, el señor Jordano, que presidía y era el encargado de la oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Nosotros venimos denunciando ese informe que realizó y su actualización porque está totalmente sesgado. También queríamos denunciar dentro del Consejo de Derechos Humanos las medidas coercitivas aplicadas a nuestro país por el gobierno de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Son los temas que nos lleva aquí a reunirnos con organizaciones de derechos humanos, con miembros y comunidades de base,
Y estamos en esta gira, de aquí vamos a Bilbao a reunirnos con algunas universidades, estudiantes, movimientos sociales, y luego iremos a París para reunirnos con algunas agencias calificadas de allá para tocar el tema de derechos humanos en Venezuela, el tema de las medidas coercitivas y el bloqueo que le tienen aplicado y la campaña sistemática contra nuestro país. Ahora, doctora Olga, quisiéramos también conocer un poco por qué tanta polémica en materia de derechos humanos en Venezuela. Su visión concreta, doctora Olga, ¿por qué polémica? ¿Qué está pasando en Venezuela? Cuéntenos. Mira, lo que está sucediendo a nivel internacional es que se está instrumentalizando los derechos humanos para una agresión contra Venezuela. Hay un asedio multiforme contra Venezuela en el cual se integra a este plan con diversas aristas los instrumentos que existen en el derecho internacional en materia de derechos humanos. Se intentó a través de la OEA aplicar la Carta Interamericana Democrática, aludiendo a una matriz falsa sobre dictadura en Venezuela. No hay dictadura en Venezuela. La única dictadura que hemos conocido en los últimos años es la financiera internacional, que ha bloqueado económicamente, comercialmente a Venezuela para impedir que se cumplan los compromisos internos a cabalidad. Aunque se siguen cumpliendo, se cumplen con dificultad por culpa de las sanciones y las medidas coercitivas unilaterales. En el caso de ONU, el Consejo de Derechos Humanos se está utilizando como instrumento en este momento a través de un informe que no cuenta con la debida rigurosidad metodológica, rigurosidad en la relación de los hechos, con el derecho, para poder justificar, convertir este informe en una prueba contra Venezuela. No hay elementos probatorios para hablar de violación de derechos humanos en Venezuela, pero este documento, que es un falso positivo, que está construido desde 4 ONGs venezolanas opositoras al gobierno y con un claro sesgo político, se intenta utilizar para promover un proyecto de resolución que lo está promoviendo el Grupo de Lima, que en este momento se acaba de separar de las declaraciones de Luis Almagro, que pidió intervención militar en la frontera con Colombia recientemente, hace 3 días. En este momento ese proyecto de resolución se va a debatir, se está analizando de los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos y puede que se presente para la aprobación el 27-28. Estamos alertando, denunciando ante la comunidad internacional, ante los países que integran la Unión Europea, que ese proyecto de resolución está basado en un informe que es ilegal porque no fue solicitado por los Estados miembros y que pretende constituirse en una prueba, además cargada de elementos que perjudicarían la credibilidad del propio Consejo de Derechos Humanos, como Luis Almagro hizo que se perdiera la credibilidad en el Consejo Permanente de la Asamblea General de la OEA. Es grave lo que está ocurriendo. Sí, doctora Pascualina, usted que es economista, yo quisiera aprovechar para consultarle un poco su lectura y su visión acerca de la situación económica que está viviendo Venezuela. Se habla de crisis. ¿Por qué una salida masiva de venezolanos quienes llegan pues a otros países en condiciones realmente difíciles a iniciar una nueva vida? ¿Qué está pasando? Sí, bueno, primero decir que no hay tal salida masiva de venezolanos. Es parte de esa matriz de opinión que se ha querido generar en el marco del asedio económico contra el país, ¿no? Y es parte de lo que hemos venido a denunciar en ese informe sesgado. Por ejemplo, se habla de una supuesta crisis humanitaria en Venezuela que hace que masivamente salgan venezolanos, pero no se dice en ese informe que Venezuela es uno de los países, según la CEPAL, con menor desigualdad en América Latina. Entonces, ¿cómo va a haber crisis humanitaria en el país menos desigual, por ejemplo, o con una tasa de desocupación menor al 6%? No puede haber crisis humanitaria en un país en esas condiciones, o por ejemplo un país que en los últimos 5 años ha construido y entregado 2 millones de viviendas, ¿no? Contrastando con los desahucios, por ejemplo, aquí en España, de 700.000 personas. Entonces, hay muchos indicadores que no se muestran en ese informe, o por ejemplo, un plan de vacunación que actualmente se está desarrollando en Venezuela para con 11 millones de dosis, 9 millones de venezolanos, y no podemos hablar de crisis humanitarias. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Venezuela, incluso desde el punto de vista económico? Que hemos estado viviendo los últimos 5 años un asedio, agresiones, que básicamente en 3 aspectos, ¿no? Un bloqueo financiero y comercial formalizado por Donald Trump en un decreto de sanciones a la principal empresa, que es PDVSA,
que genera el 98% de las divisas del país. Estamos pidiendo que se levante el bloqueo financiero. Un desabastecimiento que ha sido programado y selectivo por parte de los grandes monopolios, empresas transnacionales de medicamentos y alimentos. Entonces, por ejemplo, se solicita en ese informe del Alto Comisionado y ahora en el proyecto de resolución abrir un canal humanitario. Nosotros lo que estamos diciendo es que no es necesario abrir ningún canal humanitario. ¿Por qué? Porque en Venezuela las empresas farmacéuticas están dentro del país, funcionan, no han cerrado sus puertas. Entonces, ¿para qué abrir un canal humanitario cuando tenemos a las empresas allí? En todo caso, que las empresas abastezcan, produzcan y suministren los medicamentos. ¿Por qué no abastecen y producen esos medicamentos? Bueno, es parte de estas agresiones. Nosotros hemos visto que estas empresas, primero, en sus reportes anuales, que los publican en sus páginas web, ninguna muestra pérdidas, ninguna operativas en el país, siguen allí. Los medicamentos se consiguen, pero se consiguen en los mercados informales. Por lo tanto, las empresas han o importado o producido los medicamentos. ¿Cuál ha sido el mecanismo estos últimos 5 años? Tanto algunos alimentos, no todos, y medicamentos, que han alterado los mecanismos de distribución. Cuando alteras los mecanismos de distribución, generas 2 fenómenos: colas, filas para buscar el producto, o la proliferación de mercados ilegales donde lo consigues pero a sobreprecio, ¿no? El objetivo es político, es desestabilizar, es generar una situación de angustia, no es económico. Hemos dicho que si el problema fuese económico sería muy fácil resolverlo, ¿no? Con acuerdos, etcétera. Pascualina, ¿y esa es la explicación de la devaluación un 95% de la moneda, de la superinflación que tiene ahora mismo el país? El tercer mecanismo, mencioné el bloqueo, mencioné ese desabastecimiento, y el tercer mecanismo que han aplicado es justamente una manipulación del tipo de cambio, del valor del bolívar. Desde el año 2006, no es tan reciente, han venido posicionando páginas web a través de los medios de comunicación cotizando un supuesto valor del bolívar que no es tal. ¿Qué ocurre? Que cuando ellos colocan un valor del bolívar, digamos por encima de su valor, todos los precios de los bienes importados aumentan, y eso genera toda una distorsión en las estructuras de costos, generando esa inflación que tú dices. Para que tengan una idea, nos han manipulado el bolívar desde el año 2012 hasta ahorita en 105 millones%. Wow. No ha pasado nada en Venezuela en esas proporciones para que nuestra moneda se haya, entre comillas, depreciado en esos niveles. Ha sido una manipulación que cada vez es más evidente. Para darles otro ejemplo, el presidente Maduro anunció el 20 de agosto unas medidas económicas, y en menos de 15 días en esos portales web la moneda, el bolívar, casi que se duplicó. O sea, en 2 semanas no pasó absolutamente en el país para que nuestro bolívar supuestamente hubiese adquirido ese valor. Y eso genera inflación. Bien, entrando de nuevo a lo que veníamos ubicándonos inicialmente, estamos en estos momentos desarrollando pues esta gira por Europa, se está desarrollando esta gira por Europa en estos momentos, acaban de llegar de Ginebra, están en estos momentos en Madrid. Quisiéramos recapitular un poco, María Eugenia, con referencia pues a lo que está por venir, a lo que tienen planificado desarrollar en los próximos días. En Madrid, ¿qué se está haciendo en Madrid específicamente? En País Vasco, ¿qué se va a realizar en los próximos días? Y sobre todo en Francia, ¿cuándo culminaría la gira? Sí, en Madrid llegamos ayer, estamos trabajando con algunos movimientos, hemos planteado lo mismo que dijimos en Ginebra, a la oficina del Alto Comisionado, con algunos relatores especiales y los derechos de palabra que tuvimos en el Consejo. Y es el mismo tema. En Venezuela no hay una crisis humanitaria. En Venezuela la campaña que se tiene contra el tema migración, donde en Europa los medios de comunicación dicen ese éxodo masivo de refugiados. Las agencias, de hecho, cuando se presenta un venezolano, han dicho que no reúnen los requisitos para declararlo refugiados. Son personas migrantes. ¿Y esas cifras de parte de la ONU cómo las califican? Que hablan de 2,5 millones de personas que han salido del país. Fíjate, ayer lo explicábamos a los movimientos sociales con que nos reunimos aquí en España, y hablábamos de normalmente hay una
una salida de venezolanos con nacionalidad española que llegan aquí, retorno a España. Entonces eso se ha manipulado diciendo que los venezolanos están llegando masivamente a España. En Venezuela salen por la frontera personas que tienen la nacionalidad colombo-venezolana y salen a comprar, van, vienen. Entonces hay una manipulación del tema migración. La migración es un derecho que tienen todos los seres humanos. En Venezuela estamos viviendo una crisis económica motivada al bloqueo que estamos y las sanciones unilaterales de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, y precisamente la gente sale a buscar a nivel económico otra manera de vivir, pero no porque sean refugiados o porque sean perseguidos políticos. Entonces, esa es la campaña que nosotros estamos realizando como activistas de derechos humanos, llevando la otra verdad a los medios de comunicación que normalmente no llegan. Y esa verdad es que, bueno, se está constantemente una campaña brutal contra el país, y nosotros como activistas estamos preocupados porque esas medidas coercitivas y ese bloqueo está permitiendo que no llegue regularmente los medicamentos, que no llegue regularmente los alimentos, y esa es nuestra gran preocupación como activistas de derechos humanos. Doctora Olga, ¿qué sugiere usted, ya que se está desarrollando pues esta gira con ideas muy específicas, con ideas muy claras? Vamos a partir de ese hecho. ¿Qué plantean ustedes particularmente como solución para todo lo que está ocurriendo? ¿Por qué? Porque hay mucho nerviosismo, hay intranquilidad, ustedes hablan de desinformación, hay gente pues que da su punto de vista, y estamos perfectamente pues en un mundo donde cada quien pues opina lo que realmente considera que es correcto. ¿Cuál es la solución para toda esta situación que se está presentando en nuestra Venezuela, porque soy venezolano, y sobre todo que la gente pues pueda formarse una opinión clara de lo que realmente está ocurriendo, hacia dónde se va y qué se pretende? Mira, Carlos, nosotros somos investigadores, somos académicos, nos movemos en el mundo de las razones, de los argumentos y de los números. Y nosotros estamos claros que la situación actual es producto del bloqueo financiero y comercial, de las sanciones coercitivas unilaterales. Digamos que al levantar el bloqueo y dejarnos trabajar en paz, esta situación se soluciona. De hecho, aún sin haber levantado el bloqueo, tenemos una importante cantidad de venezolanos en el exterior que no tienen la condición de migrantes porque no llevan ni siquiera 6 meses fuera del país, que han pedido retornar a Venezuela. Hay un plan de vuelta a la patria en este momento desarrollándose desde el gobierno nacional a petición y clamor de muchos venezolanos en el exterior que no encontraron soluciones en otros países, que no han sabido ser países receptores. Además, como decía la hermana María Eugenia, el derecho a la movilidad humana es un derecho, y los que tienen la carga de garantizar la legalidad de los migrantes, las situaciones idóneas para los migrantes son los países receptores, como bien lo hizo Venezuela con más de 6 millones de migrantes que tenemos. 30% de población venezolana es migrante. El 70% de los venezolanos en el exterior, porque no todos tienen condición de migrantes, son nacionales de otros países. Estamos hablando del 70% de venezolanos que migran a Colombia son colombianos. 70% de los venezolanos que vienen a España son españoles. Yo soy hija de españoles, no tengo la nacionalidad española, pero mis hermanos todos la adquirieron porque quisieron retornar, se abrigaron en la ley de memoria histórica para poder obtener la nacionalidad española. Entonces estamos ante un fenómeno muy particular que ¿cuál es la solución, dices tú, Carlos? Bueno, primero, solicitar a la comunidad internacional, a las organizaciones multilaterales que insistan a los países que han sido aliados, que tienen comunidades importantes en Venezuela, que pidan que levanten el bloqueo, que no se apruebe el proyecto de resolución en el Consejo de Derechos Humanos basado además en un informe ilegal y sesgado políticamente con la intención de justificar ante el mundo una posible agresión militar, que además traería consecuencias muy terribles a los países vecinos, incluso a las comunidades que todavía están allá de venezolanos, italianos, portugueses. O sea, hacemos un llamado al diálogo, porque además los venezolanos estamos acostumbrados al debate, al diálogo permanente, al encuentro. Nosotros somos un país que acobija amorosamente a quienes han llegado a Venezuela y esperamos que en ese sentido nos reconozcan y nos permitan, nos abran las puertas para conversar.
para conversar y desmitificar una cantidad de matrices en contra de Venezuela que tienen un fundamento, una intencionalidad política de torcer el brazo al gobierno elegido democráticamente en Venezuela. Venezuela precisamente ha participado en ese la 39 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Escuchamos al canciller venezolano, a Jorge Arreaza, precisamente ahondar en este mensaje que están ustedes explicando aquí esta mañana en Mundo Noticias en Radio Internacional. Y a mí me gustaría saber qué sensación se están llevando, porque parece ser, o al menos eso es lo que nos parece a nosotros, sí, visto desde aquí, que este mensaje es como vuestro mensaje contra el mundo, ¿no? Es complicado porque en el mundo, o al menos manejamos otro tipo de informaciones. ¿Está siendo complicado intentar divulgar y que cale este mensaje que traen desde Venezuela? Mira, es difícil en la medida que ha habido una cartelización de los medios a nivel internacional, ha habido un bloqueo, un blockout respecto a la información que sale de Venezuela, ha habido manipulación de cifras, ha habido matrices que se han colocado. Por ejemplo, el caso que maneja el informe del alto comisionado saliente habla de masivas manifestaciones pacíficas en contra del gobierno nacional, cuando realmente, cuando tú vas a hacer un análisis de sitio en territorio, eran solo 15 municipios de 335 municipios que hay en Venezuela, de los menos poblados, solo que fueron actuaciones terroristas, actos violentos que se realizaron de forma sistemática y organizado por algunos partidos políticos en Venezuela. Entonces, digamos que hay una amplificación de los hechos por parte de los medios de comunicación que hace impactar una noticia que es realmente pequeña, la hace aparecer como una gran catástrofe. Entonces, ha sido difícil. Hemos recurrido al encuentro personal con actores políticos, asociaciones de abogados, asociaciones de refugiados en España, para hablarle de la situación de la migración y poder confrontar cifras. Y además nos damos cuenta que las cifras coinciden. Cuando tú sales de los medios de comunicación y te vas a quien maneja el tema de solicitudes de refugiados, tema migratorio en España, te das cuenta que sus cifras coinciden perfectamente con las cifras que nosotros manejamos en Venezuela. O sea, hay un montaje a través de los medios de comunicación sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero a nivel internacional, a nivel internacional es duro. Es muy duro, pero para eso estamos precisamente dando una batalla para encontrarnos cuerpo a cuerpo con quienes pueden ser líderes de opinión o quienes adversan nuestras opiniones para debatir. Estamos abiertos permanentemente al debate y a la confrontación de ideas. Finalmente, Olga o Pascualina o María Eugenia, quien quiera responder, ¿está habiendo, según vuestro criterio, manipulación malintencionada, muy en concreto con la reciente gira del presidente Nicolás Maduro a China, su paso por Turquía, su retorno a Venezuela? Bueno, el viaje del presidente Maduro justamente en el marco de la situación que vive Venezuela con países aliados, en este caso China, Turquía, buscar apoyo, ¿no?, en este nuevo plan de recuperación económica que fue anunciado por el presidente en agosto y que busca justamente, por una parte, contrarrestar las agresiones económicas de las que ya habíamos hablado, ¿no?, la situación de Venezuela, y por otro lado avanzar en este plan de recuperación. Venezuela es un país, como ustedes saben, con mucha riqueza natural, es la primera reserva de petróleo a nivel mundial, prácticamente la primera reserva de oro, y en esa medida buscar alianzas para sortear el bloqueo financiero internacional de parte de Estados Unidos para avanzar en todo este tema económico, ¿no? Manipulaciones siempre las ha habido, es un poco lo que decían las compañeras, no solamente en el tema económico, político, se muestra una realidad que no es en Venezuela y es parte de esta matriz de opinión que están tratando de generar para mostrar una supuesta crisis humanitaria, justificar una intervención entre comillas humanitaria al estilo de lo ocurrido, por ejemplo, con Libia, que como estamos viendo, Libia es un país que está destrozado, en conflicto armado, y lo que queremos es evitar eso, ¿no? Es evitar que se muestre una realidad que no es lo que está ocurriendo en Venezuela, y parte de lo que estamos, digamos, como tres mensajes claros. En primer lugar, no hay crisis humanitaria en Venezuela, que es parte del montaje que se está tratando de generar. No necesitamos ayuda humanitaria, lo que necesitamos, y es lo que estamos pidiendo, es que se levante el bloqueo financiero y comercial, que cese el ataque a la moneda,
y que las empresas que hacen vida en Venezuela, que están allí, produzcan y abastezcan al pueblo venezolano. Nosotros esperaríamos que la oficina del Alto Comisionado, en lugar de haber entregado un informe con esas características sesgadas, pues el llamado más bien hubiese sido al diálogo, a estas empresas a producir y abastecer en los mercados internacionales y a denunciar las medidas coercitivas unilaterales e ilegales contra Venezuela. ¿Sienten ustedes que el gobierno venezolano ha mostrado suficientes deseos y suficientes iniciativas para desarrollar un verdadero diálogo internacional? ¿Piensan ustedes que el gobierno venezolano, comenzando por su cabeza, realmente ese llamado a diálogo que ha hecho a nivel mundial no es de manera unilateral, como se dice? Ojo, yo me voy y me baso específicamente en lo que se comenta mucho a nivel internacional. Es decir, el diálogo es, ojo, esto lo digo por lo que se dice. El diálogo es simple y llanamente expongo lo que quiero exponer, si les parece bien, bien, y si no, no. Entonces, ese supuestamente es el diálogo. Yo me refiero a un diálogo donde escuchemos a todas las partes que puedan estar inmersas en una situación específica y sobre todo alcanzar acuerdos que pueden ser obviamente favorables en puntos a un 100%, pero en otros puntos no tan favorables. Entonces, existe esa verdadera voluntad de diálogo en este momento por parte del gobierno venezolano en todas las situaciones críticas que se pueden estar presentando en el país suramericano hacia el mundo y sobre todo recibir lo que el mundo quiere decirle a Venezuela. Mira, Venezuela desde la Primera República ha sido una nación que se ha dedicado a la diplomacia desde la paz, desde el encuentro, el respeto, la autodeterminación a la soberanía de los pueblos, de los estados. Nosotros hablamos un diálogo entre iguales, es decir, no nos impongan unilateralmente una visión del mundo cuando nosotros estamos construyendo una visión propia desde la cooperación, desde la complementariedad, no desde la competencia entre los estados, sino desde la posibilidad de crear un mundo multipolar donde todos tengamos voz y posibilidad de encontrarnos e intercambiar para construir un mundo mejor para todos. O sea, Venezuela ha sido un país que ha clamado precisamente por la paz internacional, que ha actuado, además ha apoyado procesos de paz como el colombiano. Es la única guerra que hay en la región o que ha habido en la región durante 50 años que ha sido ocurrente, que es la guerra interna colombiana, que nos ha traído además a nosotros una cantidad de más de 5,5 millones de migrantes a Venezuela desplazados por la situación de violencia y sicariato en Colombia. Y Venezuela ha demostrado que ha tendido la mano permanentemente al diálogo internacional y a la paz. Y lo seguimos haciendo, lo seguiremos haciendo. Hemos apoyado solidariamente situaciones de catástrofe internacional. Hemos puesto nuestros recursos a la orden de los países de la región para garantizar salud, para apoyar en materia de derechos humanos a países que tenían ciertas debilidades para garantizar el tema de distribución de fármacos, de alimentos, en situación de catástrofe o no catástrofe, pero Venezuela ha sido solidaria y en esos términos nos seguimos manejando, como un país llamado al encuentro con el resto de los estados soberanos. Bueno, muchísimas gracias entonces, Madre María Teresa Rusián, presidenta de Funda Latín. María Eugenia. María Eugenia, ¿ah? Bueno, María Teresa también. De Calcuta. Exactamente. ¿Eh? Casi, ¿verdad que sí? También la doctora Pascualina Curcio, igualmente la doctora Olga Álvarez. Gracias por estar aquí en Mundo Noticias, en Radio Internacional de España. Y bueno, de verdad que les deseo mucho éxito en toda esta iniciativa que se está desarrollando y sobre todo pues que se logre el cometido que permita que todas las partes podamos entender y sobre todo que todas las partes podamos vivir en paz y vivir siempre en pro. Mónica. Gracias también a nuestras invitadas y a ti, Carlos Alonso. El placer ha sido mío todo. Director y presentador de Mundo Noticias Fin de Semana, y gracias, un placer compartir contigo este análisis como venezolano y conocedor de primera mano de esa realidad en Venezuela. Gracias a vosotras por estar hoy aquí en Mundo Noticias en Radio Internacional. Gracias.